Está buena la porra, ¿no? Gloria a Dios. El discipulado va a ser mañana. El discipulado para los solteros va a ser mañana. No sé qué pasa, pero cuando uno sube aquí se pone tan nervioso que dice hasta lo que no. Amén. Pero el discipulado para los jóvenes con el pastor Daniel Nájera va a ser mañana a las 2 de la tarde para todos los solteros. Va a haber, creo, obras de teatro. Se va a poner interesante. Aleluya. Qué tremendo estar aquí esta mañana. Considero un gran honor, un gran privilegio poder estar delante de ustedes y predicarles, y que Dios nos ayude a aprovechar al máximo esta gran oportunidad de predicarle al pueblo de Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo en 2 de Corintios, en el capítulo 10. En nuestro compañerismo, hoy contamos con una maravillosa cantidad de iglesias fuertes y creciendo. Iglesias que están haciendo un verdadero impacto en su ciudad. Están siendo conocidas en su ciudad. Pero no nada más eso, pero están haciendo un impacto en la nación. Y por si fuera poco, están haciendo un impacto en otras naciones. En México, solamente hablar de México, en nuestro compañerismo, estamos hablando ya de una buena cantidad de iglesias fuertes, sólidas, que están siendo una bendición local, nacional e internacional. La pregunta es, ¿cómo se levantaron estas iglesias? ¿Cómo llegaron a prosperar y ser fuertes el día de hoy? Tuve el honor, cuando Dios me salvó, había 2 iglesias en México en nuestro compañerismo, Nogales y Ciudad Obregón. Pero ahora es algo impactante ver una tremenda cantidad de buenas iglesias y buenos ministerios, pastores con muy buen ministerio. La pregunta es, ¿cómo sucedió? Bueno, lo otro es que también tenemos una buena cantidad de iglesias que no despegan. Pasan los años y estas iglesias no despegan, y estos pastores tampoco despegan en sus ministerios. Se atoraron en algún punto de sus vidas. A lo mejor empezaron el ministerio muy emocionados, como la mayoría de nosotros. Estoy hablando de iglesias que no están produciendo discípulos, iglesias que no se están multiplicando con iglesias hijas, no están enviando obreros al campo, y siguen pasando los años. Entre más viejo me hago en el ministerio, más descubro y más me convenzo que Dios puede dar avivamiento en cualquier ciudad y en cualquier pueblo donde haya unos cuantos miles de habitantes. Cuanto más en ciudades donde hay 50,000 o más habitantes. No hace mucho leí un libro donde 2 escritores escribieron a cada pastor las siguientes palabras: cómo crecer fuerte y próspero donde sea que Dios te plante. Estos 2 escritores, yo les veo como que tienen más de 70 años de edad, y están convencidos que donde sea que Dios plante a un hombre, Dios puede levantar una obra fuerte y un ministerio fuerte. Y yo no tengo la menor duda de que Dios nos puede dar eso en cualquier lugar donde nos paremos. No tengo la menor duda, y estoy orando por un avivamiento histórico en Nogales, en México, y que esto corra por muchas naciones. Para ello hay que seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. Y en este sermón vamos a estudiar algunas de esas instrucciones. Quiero predicar un sermón que yo le he titulado Derribando fortalezas
un versículo poderoso, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando fortalezas. Quiero ver en primer lugar, cada ciudad está invadida de fortalezas del enemigo, el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría decirles que hay ciertas ciudades donde hay un dominio total de Dios. Por ejemplo, cuando fui la primera vez a Prescott a las conferencias, yo creía que todo el mundo iba a ser cristiano, que la Jerusalén del compañerismo, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos pasó también cuando venimos por primera vez a las primeras conferencias a Nogales? Creíamos que todos iban a saludar en la plaza y todo. Empezamos a encontrar un montón de marihuanos, de fumadores groseros, de todo, hermano. Cada ciudad está invadida de fuerzas espirituales que están dañando matrimonios, están dañando a las familias, están dañando a los jóvenes, están dañando a cualquier tipo de personas. El apóstol Pablo era un erudito en muchas cosas que tienen que ver con las leyes de Dios, pero cuando hablamos de demonios, cuando hablamos del diablo, el apóstol Pablo era un erudito en cuanto a este tema. Demonología o diablología, como usted le quiera poner. El apóstol era un erudito y aquí él está escribiendo este texto porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, él mismo escribió en Efesios 6, en el versículo 12, un versículo muy revelador en cuanto a las fuerzas espirituales que dominan ciudades, que dominan estados, naciones. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Había en Pablo una claridad de esta realidad y ojalá que, la haya en nosotros. Acabo de terminar el domingo pasado una serie de estudios acerca del diablo. Duramos una cantidad de semanas estudiando todo en cuanto al diablo. Hay un versículo donde el apóstol dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y ese versículo nos habla de la importancia que no ignoremos todo lo que tiene que ver con el diablo y con sus demonios. Pastor Mitchell nos estaba diciendo ayer que está trabajando en una serie de estudios acerca de los poderes espirituales. No nada más el poder de Dios, los ángeles, pero también el poder del diablo y de los demonios. Pero qué tremendo es cuando todos los cristianos, cuanto más los pastores o los discípulos que quieren ser pastores, puedan decir como el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos todo lo que tiene que ver con el diablo, con sus demonios. Y el apóstol Pablo era un personaje que estudiaba todo esto y tenía un intelecto maravilloso. Y él sabía acerca de las fortalezas del diablo invadiendo ciudades y naciones. Pablo sabía que había un ejército espiritual de maldad muy coordinado, tomando dominio en ciudades y naciones. Es por eso, mis hermanos, que nadie ha podido levantar una iglesia fácil, un ministerio fácil.
Es por eso que cuestan lágrimas, lágrimas, años y años y años, hermano, porque hay una lucha real. El apóstol Juan también sabía muy bien de estas fortalezas del diablo en las ciudades. Cuando escribió en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo la influencia de Satanás. En Apocalipsis 12, versículo 9, la Biblia dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y es por eso que hay un desastre en el mundo. Esta es una realidad que se vive en cada ciudad. Cuando uno no es cristiano, ni siquiera se imagina que el diablo y sus demonios existen realmente, y que están dedicados a traer todo tipo de destrucción al ser humano. El diablo y sus demonios son seres reales y están muy ocupados trayendo daños a los seres humanos. Fue el mismo Señor Jesucristo el que dijo en San Juan 10:10 que el diablo vino a este mundo a robar, matar y destruir. Y óigame bien, sí que lo está haciendo. Por eso vemos a nuestras ciudades, vemos a México invadido de muchos males que están arruinando la vida de mucha gente. El narcotráfico, los asesinatos, el robo, los asaltos, los secuestros, la tranza, la extorsión, el divorcio, la destrucción familiar, la pornografía, las violaciones de niños y niñas y todo tipo de inmoralidad sexual, como ahora la boda entre los homosexuales. Es impresionante, hermano, lo que años ni nos imaginábamos que un día iba a suceder, hoy está sucediendo. Me decía y nos decía el pastor Mitchell en estos días cómo es que algunos políticos ya están trabajando cómo legalizar la relación sexual con niños y niñas. Ya se está trabajando bajo la mesa. No tengo la menor duda de eso, y hay veces que yo también me he puesto a pensar que así como vamos, va a haber un día donde se va a legalizar las relaciones sexuales con animales. Y seguramente ya hay algunos políticos tan perversos que ya están teniendo las ideas. Esto, hermano, no, la maldad no va a parar. Y todo lo van a querer hacer legal, y todo con el nombre de los derechos humanos. Tienes que respetar. Si quieres tener a una esposa como perra, tienes que respetar a este hombre. Son derechos humanos. Se puede casar con una perra, y a ella la tienes que respetar si se quiere casar con su perro. Ahora, ríase ahorita, pero hace 20, 30 años, medio mundo se reía al hablar de que se iban a casar dos hombres y que se iban a casar dos mujeres. Ríase ahorita si usted quiere, pero acuérdese que el diablo está viniendo con gran fuerza. Él sabe que que Él tiene poco tiempo. Amén, porque Cristo viene. El Señor se va a llevar a la iglesia. El Señor está salvando almas. Todo esto, y esto va a ir arreciando. Nuestro mundo está invadido de toda clase de males que están arruinando la vida de mucha gente, de muchas familias, de muchos hogares. Óigame, los panteones y las cárceles se siguen llenando cada día por lo mismo, por este estilo de vida. Y los hogares se están vaciando. ¿Qué cambio, no? Los panteones y las cárceles se están llenando y los hogares se están vaciando, se están destruyendo. Así es que estamos hablando de fortalezas malignas que están dañando a mucha gente. ¿Y qué diremos de las tantas enfermedades que están haciendo sufrir y aún matando a tanta gente?
¿Sabía usted que el diablo y los demonios están detrás de muchas de las enfermedades? Yo sé que hay enfermedades que el ser humano se las provoca por sus descuidos en la alimentación, el no perdonar, el no dormir bien, el no descansar o accidentes. Yo sé que hay muchas enfermedades por esto, pero hermano, muchas de las enfermedades, vale más que usted sepa que hay demonios reales detrás de muchas de estas enfermedades. Por eso es que cuando oramos por los enfermos en los servicios de milagros o en las cruzadas, vemos como mucha gente es sanada, porque reprendemos espíritus de enfermedad, como lo vemos en el Nuevo Testamento, al Señor Jesucristo, a los apóstoles, tomando dominio sobre muchas enfermedades, y los espíritus, dice la Biblia, salían de esta gente. Perdón. El diablo y sus demonios están detrás de muchas enfermedades que hoy están afligiendo a muchas personas. Así es que cada ciudad está invadida de fortalezas del enemigo, fortalezas reales que aunque no las vemos, pero los resultados los estamos viendo, los estragos los estamos viendo. Cuando alguien no cree en Satanás y en los demonios, es cuestión de ver todos los resultados de cómo está el mundo, de todo lo que está pasando, tanto daño, tanta destrucción, y de paso hay cristianos que están siendo destruidos, hay pastores que están siendo destruidos. Hay una realidad: las fuerzas del infierno sí están invadiendo y tienen invadido nuestras ciudades. Quiero ver mi segundo punto. Dios ha dado a su iglesia una cantidad de armas que tienen el poder para destruir esas fortalezas en las ciudades. Parece increíble, mis hermanos, que gente común y corriente como usted y como yo podamos tener armas espirituales poderosas que ayudan a cambiar la vida de las personas. Gente común y corriente. Común y corriente. Como usted y como yo. Que Dios nos ha dotado de armamento espiritual tan poderoso. Mire cómo estamos usted y yo aquí, cambiados, transformados, bendecidos, porque un hijo de Dios nos habló del Señor hace años. Amén. Y ahora estamos aquí con un destino maravilloso. Hermanos, si estábamos tan torcidos, tan dañados, tan afectados, pero un hijo de Dios común y corriente nos habló del Señor, nuestra vida fue transformada, las fuerzas, las fortalezas del enemigo fueron destruidas en nosotros, fuimos libres, las cadenas fueron rotas, hermano, porque un hijo de Dios usó las armas del Señor y nos habló de Cristo Jesús, y nuestra vida fue transformada. Y ahora, hermano, tenemos un gran destino en el Señor, cada uno de nosotros. ¿No le da un aplauso a Cristo por todo esto esta mañana? Es impresionante cómo el gobierno de México en los últimos años ha invertido una cantidad de dinero histórica en armamento y en tecnología, tanto para el ejército como para las diferentes policías. El propósito es tratar de acabar con la delincuencia. Y claro, han matado a miles de delincuentes y a otros miles los han metido a la cárcel. Pero la iglesia ha sido dotada por Dios, no por el gobierno mexicano, ni por el gobierno de Estados Unidos, el Plan Mérida, que puede ayudar con muchos helicópteros y mucho armamento a México. No. La iglesia ha sido dotada por Dios por otro tipo de armamento, y no son armas para matar a los delincuentes. Al contrario, estas armas son para ayudar a los delincuentes como usted y como yo. No, es que algunos de ustedes ya se hicieron de la alta sociedad, ¿verdad? Estaba yo con mi pastor hablando en su oficina hace unos años. Le habían quitado
la visa al pastor Santos Ramos, y yo estaba allá en la conferencia en Prescott, dolido, quebrantado por esas situaciones, y ya le expliqué que le salió un problema de hacía 30 y tantos años, no sé cuántos años, y me dice: José, esta es la realidad. Me dice: todo el compañerismo está lleno de delincuentes como Santos y como tú, me dice. Me mató el pájaro en la mano, me hizo reír y me volvió a la realidad. Dije: gracias, Cristo, gracias, Cristo. Pero con aquello que me dijo: así como tú, todo el compañerismo está lleno de delincuentes. Aleluya. Bueno, a mí no se me va a olvidar de dónde me sacó el Señor. Bueno, el plan de estas armas divinas no es meter a la cárcel a los delincuentes, no es llenar los panteones, no. El plan de estas armas es arrebatarle al enemigo las almas de estos delincuentes, de estos matrimonios, de estas familias que se están destruyendo, hermano. Ese es el plan de estas armas. Son armas poderosas, dice nuestro texto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son R15 ni nada de eso, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo recuerdo cuando Dios me salvó, cómo empecé a ser libre de muchas cosas malas. Se empezaron a destruir aquellas fortalezas malignas que habían agarrado mi vida desde muy pequeñito. Aleluya. Son armas espirituales que ayudan a los perdidos a no terminar en la cárcel, a no terminar en la tumba, a no terminar en el infierno, mis hermanos. De esas armas es bueno pensar en estas armas. El plan de este sermón es que usted entienda que hay armas que Dios nos ha dado. Dios ha dotado de armas a la iglesia, así como el gobierno mexicano ha dotado de armas al ejército mexicano, a las policías de México. Dios ha dotado de armas a la iglesia, a sus hijos. Estudiemos esas armas poderosas que derriban fortalezas del diablo en las ciudades. Esas armas poderosas que cambian la vida de tanta gente, que nos han cambiado a usted y a mí, que ahora tenemos un glorioso destino. Yo era un adolescente, amén, que vivía en las drogas, con un montón de inseguridades, temores, siendo correteado por la policía, por otras pandillas, golpeando, siendo golpeado, comiendo gallinas crudas, bien drogado. Esa era mi vida antes de conocer al Señor Jesús. Hay una sobrina que todavía no le caía el 20 en cuanto a mi vida, y en estos días me dice: tío, ¿usted estudió en la universidad? Ella creció viéndome ya muy diferente, ¿no? Y le dije: no, mija. ¿La preparatoria? Tampoco. Ya sé. Usted no sabe nada de exámenes, pero sí de pruebas. Sé mucho de pruebas. Aleluya. Y no me siento orgulloso de mi pasado, pero lo que estoy diciéndole es que hay poderes de Dios, armas de Dios que transformaron mi vida y la de usted. Amén, que nos hicieron libres de aquellas cosas malas que nos estaban llevando al infierno mismo. Esas armas que hay que ponerle atención, hay que tenerlas frescas en nuestras mentes, hay que tenerlas aceitaditas, hay que estarlas usando siempre, hermano. Vamos a hablar de la primera arma, la oración. ¿Cuántos de ustedes oran por sus ciudades? ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de estar orando por avivamiento, por milagros de salvación? ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de estar diciendo: Señor, danos avivamiento, salva almas, Dios, cambia vidas, Dios? Primera de Timoteo 2. El apóstol Pablo, un pionero poderoso, escribe versículos del 1 al 4: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, hay algo que va a causar que la gente se salve. Hay algo que va a causar que las circunstancias cambien en las ciudades y en las naciones. Y eso es, dice el apóstol Pablo, la oración. Que ustedes estén orando para que eso suceda, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, la oración funciona. ¿Cuántas veces los pastores nos frustramos porque no vemos más almas salvándose? Y predicamos, evangelizamos, hacemos esto y aquello. Oh, mi hermano, cuando nada está funcionando, la oración siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque uno está hablando al Padre Celestial y el Espíritu Santo va y toca a los más incrédulos, a los más endurecidos, y de pronto los tenemos en la iglesia bien transformados por el poder de lo alto. Hermano, ¿por qué? Porque uno está conectado con el Padre Celestial y Él va y toca los corazones, hermano. Y esto puede suceder en la ciudad más dura de la tierra, donde es imposible si usted quiere, pero con Dios todo el tiempo es posible. Por eso a mí me preocupa cuando hay pioneros, cuando hay pastores que pasa el tiempo y no están teniendo milagros de salvación. Yo me pregunto, ¿cuál es el contacto que ellos tienen con el Señor? ¿No pueden convencer a Dios a que Dios toque a los pecadores y les dé almas? ¿Qué es lo que pasa? Es un arma poderosa el estar conectado con el Señor, el estar hablando con nuestro Dios. Es un arma espiritual, sobrenatural, que causa que Dios vaya y toque a los más grandes incrédulos, a los más endurecidos pecadores, hermano, a los más ignorantes. Y de pronto solitos llegan a la iglesia y se convierten al Señor. ¿O cómo cree usted que usted fue a la iglesia? No me diga que fue porque a usted se le prendió el foco. Por favor, todos los que estamos aquí fuimos a la iglesia porque el Espíritu Santo hizo algo en nuestro cerebro de cacahuate que teníamos. Hermano, la oración funciona, dice Pablo. Cuando usted lee todas las historias de los avivamientos en el mundo, usted va a encontrar la oración como una de las piezas más claves y más poderosas. Pablo con este texto nos está enseñando que Dios quiere salvar a los perdidos y que Dios usa la oración de su iglesia y que esas oraciones causan cambios reales en la ciudad. Estudie un poquito este texto, hermano. Lo escribió a alguien que había caminado ya muchos años en el ministerio, abriendo iglesias en por lo menos 2 continentes. Tuvimos el honor, algunos de nosotros, estar en Grecia hace algún tiempo y estar en esa plaza donde el apóstol Pablo estaba parado predicando, amén, a los atenienses, ahí en Atenas. Era impactante estar en ese lugar y recordando ese momento que la palabra habla, donde Pablo le habla a aquellos del Dios no conocido y les empieza a decir: ese es el Dios que yo conozco, yo sí conozco, y se los quiero predicar, se los quiero enseñar. Hermano, qué impresionante poder conocer esos lugares donde este hombre anduvo. Filipos, Tesalónica, esos lugares tremendos donde hubo un gran avivamiento, hermano. Pero aquí está un hombre escribiendo: la oración funciona. Cuando no hay nada que funcione, la oración funciona. En Isaías 59:16 dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. El comentarista Mateo Enrique dice que Dios se sorprendió de que no hubiese ningún intercesor. Pastores, pioneros, ¿no puedes convencer a Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No puedes convencer a Dios que Dios se mueva para ti?
¿Cuántas veces oigo, pastores, que he predicado esto y que he hecho esto y he hecho aquello? Pero ¿qué del Dios Todopoderoso? Es en la soledad con Dios. Es en la soledad con Dios. Cuando yo no oigo testimonios, cuando yo no oigo reportes, cuando yo no oigo milagros en pastores, a mí me preocupa. Me preocupa porque yo no puedo vivir sin milagros. Todos estos años, casi 30 años de pastor, ya en unos meses, hermano, yo no he podido vivir sin milagros. En la soledad con Dios. Uno habla con Dios y Él va y toca a los perdidos y salva inclusive gente clave que va a ser una gran bendición para nosotros, para nuestro ministerio, para la iglesia, hermano. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Mire, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos se ponían entre Dios y entre el pueblo, eran intercesores y eran ellos una bendición en ese sentido. En Números 16, versículo 48 dice: y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Cuando los pastores oran, oigan bien, discípulos que quieren salir al ministerio, abran los oídos y el corazón, porque toda esta semana ustedes están escuchando mucha dirección de Dios para el futuro de ustedes. Cuando los pastores oran, cuando los pastores interceden. Yo recuerdo una etapa difícil en Culiacán. Me acuerdo que no se estaba salvando gente, estábamos trabajando como locos, evangelizando. Mi garganta estaba empezando a ser afectada. Un día hasta empecé a escupir sangre, hermano, de lo que evangelizábamos. Pero no miraba fruto. Y recuerdo esa mañana, una mañana en oración, en desesperación, empecé a decir como Raquel: dame hijos, o si no me muero. Y empecé a orar esa mañana, bien desesperado. Nunca se me va a olvidar esa mañana, amén, porque estaba yo en desesperación. A los días, hermano, en el siguiente evangelismo ni siquiera pude ir yo por el problema de mi garganta. Fue los hermanos de la iglesia. Iba pasando un hermano por ahí, un hombre que acababa de enviudar. Dios lo tocó, lo salvó, hermano, y cuando llegó a la iglesia se estableció. Y él fue siempre una gran bendición en la iglesia. Hace unos días, meses, estuve en Culiacán predicando. Ahí está todavía nuestro hermano, después de un montón de años. Oh, hermano, la oración va a ser lo que nada más va a poder hacer. Dios usa la oración, es un arma poderosa para destruir fortalezas. El profeta Jeremías era otro que creía en la oración. ¿Cree usted en la oración? No me conteste. Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Lo que está diciendo el profeta es que la oración cambia las circunstancias, cambia los corazones de las personas. Hay otro profeta que creía lo mismo, Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¿Qué tanto está orando por avivamiento y rogando por avivamiento? Estoy totalmente convencido que si no me funcionan todas las estrategias que uso para evangelizar, tengo la estrategia más poderosa: la oración. Pablo creyó. Es Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos estaban de acuerdo en que la intercesión por una ciudad causa que Dios se mueva a favor de ella. Qué tremendo cuando los pastores se acostumbran a estar orando siempre por avivamiento, por una visitación de Dios, por milagros de salvación. Señor, salva gente clave. Han sido años, casi 30 años,
orando por avivamiento. He estado en 6 ciudades, hermano, y yo sé que lo primero que tengo que hacer es estar orando por avivamiento. Recuerdo cuando llegamos a la ciudad de Toluca para abrir la iglesia. Empiezo a buscar el reloj despertador en la maleta y me doy cuenta que no venía el reloj despertador en la maleta, y me di cuenta que la mandamos en el carguero, porque en aquel tiempo nos mandaban en carguero. Ahora no, ahora puro mudanzas para arriba y asegurado. Bueno, pero en aquel tiempo llegaba la mitad de los muebles trozadas, y bueno, todas esas amarguras las sacaré en otra ocasión, ahorita no. Pero no llegó el reloj. Y dije yo, no, yo necesito levantarme mañana. Esta es la primera noche que voy a dormir en Toluca, y yo mañana en la mañana yo ya necesito estar orando por Toluca. Así es que me fui al centro y compré un despertador. No me importó que venía el otro en camino, compré yo un despertador, porque yo quería levantarme el primer día. Yo sabía lo que tenía que empezar a hacer. Primero tenía que empezar a orar por un avivamiento en la ciudad. Hay un arma más que Dios ha dado a la iglesia para destruir fortalezas en las ciudades, y esa es la evangelización. Una de las cosas que es preocupante también en pastores es que no tengan un plan de evangelismo fuerte en su ciudad. ¿Sabe qué es penoso en la mayoría de las iglesias evangélicas de nuestra nación? La mayoría de las iglesias evangélicas de México no tienen un plan de evangelismo, ni les importa. Los pastores solamente están contentos recibiendo el dinero, los diezmos y las ofrendas de sus gentes, pero no tienen una pasión por las almas, no tienen el más mínimo interés de obedecer a Dios en la gran comisión. Qué triste eso. Ahora, pero que esto suceda entre nosotros en el compañerismo, eso debe ser más terrible, porque una de las cosas que tenemos en nuestras vidas como una cultura muy fuerte es evangelizar nuestras ciudades. El Señor fue claro, hermano, tenemos tantas escrituras, solamente le voy a leer la clásica, Marcos 16, 15 y 16, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que está diciendo aquí el Señor es que si predicamos, va a haber personas que van a creer. Definitivamente va a haber personas que van a creer. Y cuando usted estudia las historias de los avivamientos, se da cuenta que no nada más había gente orando, pero había gente evangelizando. Y siempre ha habido gente salvándose. Aún en los lugares más endurecidos, los lugares más difíciles, mis hermanos, ha habido gente salvándose, porque no nada más hay gente orando por avivamiento, pero siempre hay un buen plan de evangelización. Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso quiere decir que por el evangelismo va a haber gente que va a creer, va a haber gente que va a hacer decisiones, que se va a entregar al Señor. Por eso estamos usted y yo aquí, por eso está esta conferencia poderosa y muchas conferencias en México y alrededor del mundo, conferencias gloriosas de tanto fruto, hermano, por los pastores que evangelizan. Oh, qué triste que de pronto haya pastores que nada más estén disfrutando las bendiciones de la iglesia, pero que no tengan una pasión por las almas, un deseo intenso de obedecer al Señor en el mandato. Están acomodados solamente recibiendo las bendiciones de las ovejas, pero Dios nos ha mandado, hermano, no nada más a apacentar a las ovejas, nos ha mandado a evangelizar nuestras ciudades, nuestra nación, a tener siempre un buen plan de evangelismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un arma que Dios nos ha dado, hermano, para destruir fortalezas en los hombres, en las mujeres, en los matrimonios, en las familias, en los jóvenes, hermano. La palabra de Dios tiene el poder suficiente para transformar las vidas antes de que lleguen a las cárceles, antes de que lleguen a las tumbas, antes de que lleguen al infierno mismo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Jeremías 23:29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Qué impresionante. Aún en las ciudades más duras, la palabra llega y quebranta. Hechos 18, versículos del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El evangelizar, mis hermanos, es un arma. La palabra, el evangelio, es un arma sobrenatural. Es un arma poderosa que cambia las vidas, que rescata a la gente antes de que lleguen a las cárceles, a los panteones, al infierno eterno. Son armas que la iglesia tiene. Dios se las ha dado a la iglesia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy usted y yo somos libres, y ahora aquí tenemos un tremendo destino. Quiero hablarle de la tercera arma que Dios ha dado a la iglesia para derribar fortalezas del diablo en las ciudades: el buen testimonio. En Mateo 5, el Señor habló unas palabras, habló del poder que tiene el buen testimonio. Versículos del 14 al 16, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, el buen testimonio, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El buen testimonio de la iglesia siempre causará que aún los más incrédulos vengan a la iglesia y empiecen a glorificar a Dios, empiecen a servir al Señor. ¿Se acuerda lo grosero que era usted? Y ahora: renuévame, Señor Jesús. Qué cambiazo, ¿no?, en el lenguaje. Muchos de nosotros fuimos tocados por el testimonio de alguien. La persona que me habló a mí de Cristo Jesús, yo no le entendí lo que él hablaba, hermano, de veras. Estaba tan dañado en mi cerebro ya que no le entendí. ¿Sabe qué fue lo que me convenció? Su testimonio. Su testimonio, hermano. Y eso me trajo a los pies de Cristo. El testimonio de una persona. Uno de los regalos más grandes que el cristiano le puede dar a la sociedad es el buen testimonio. Cuando la iglesia tiene un mal testimonio, causa lo contrario en la ciudad, en la sociedad. Mucha gente se amarga en contra de la iglesia, en contra de los pastores. Hay cristianos que son muy buenos para hablar de Cristo, pero con su testimonio destruyen todo lo que hablan. Por eso los pastores tenemos que ser muy firmes con aquellos cristianos que quieren estar en nuestras iglesias y tienen un mal testimonio. Tenemos que darle algunas 2, 3 oportunidades, pero ser muy firmes con ellos y decirles: ¿sabes qué? Cambias o te vas, porque no quiero que destruyas lo que tanto nos ha costado por años. Tenemos que ser muy firmes en contra de cualquier mal testimonio dentro de la iglesia. Cada cristiano debe velar, no nada más los pastores, pero cada cristiano debe de velar por el buen testimonio de la iglesia, velar con celo santo. ¿Por qué? Porque es un arma divina que nos va a ayudar a siempre estar creciendo en nuestras iglesias. Una nueva cosecha de almas puede venir a través del buen testimonio de los cristianos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Está hablando Pablo de tener un tremendo testimonio delante de la gente tan mal que vive.
Seguir, ser el ejemplo a seguir. En Tito capítulo 2 versículo 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es que desgraciadamente muchos defraudan. Dicen que son cristianos, pero con sus hechos son un fraude. En nuestro texto, la Biblia al día dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Otra versión dice: son capaces de arrasar fortalezas. Una versión más: son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. Otra versión: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Dios, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas. Eso es lo que hace una vida de oración. Eso es lo que logra una vida intensa de evangelismo en la ciudad. Eso es lo que hace el buen testimonio de la iglesia. Derriba fortalezas, arrasa fortalezas, somete fortalezas del enemigo, y las personas son transformadas, son conectadas al Dios Todopoderoso, y así para el rapto se está preparando una gran cantidad de almas, una gran cosecha de almas. ¿Por qué? Porque la iglesia está usando las fortalezas, las armas de nuestro Dios. Es ahí, mis hermanos, como una iglesia empieza a agarrar fuerza. Es ahí como un ministerio de un pastor empieza a agarrar fuerza, porque esos pastores tienen ese cuidado, andan con las armas. ¿Cuántos han visto a la gente que trae un arma aquí, otra acá? Bien armados hasta los dientes. Así decimos, ¿no? Todos los pastores deben de andar armados hasta los dientes. Todos los discípulos que quieren ser pastores tienen que andar armados hasta los dientes, pero con las armas de Dios, las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y esas armas van a causar que mucha gente se siga salvando, y que las iglesias sigan creciendo, que los ministerios de los pastores se sigan desarrollando. Recientemente me enteré que el pastor Isidoro Ruiz de Ixtlán del Río, Nayarit, estuvo predicando un avivamiento en Maracaibo, Venezuela. Maracaibo, Venezuela. El pastor Adalberto Castro estuvo recientemente predicando en Guatemala. El evangelista Gonzalo Lugo estuvo predicando en Colombia, en otros países. Mexicanos están saliendo por aquí y por allá. Hay iglesias que se están levantando, hay ministerios que están creciendo, pero vamos a tener que poner atención a las armas que Dios nos ha dado y usarlas, porque si usted no las usa, no va a llegar a ningún lado. Primera de Juan 3:8 dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él nos ha dado armas. Quiero terminar mi sermón. ¿Cuántos de ustedes miraron las películas del Santo? A mí me encantaban. ¿Miraron la del Santo contra los vampiros? Esa estaba buenísima. ¿Sabe por qué me gustaba? Porque había unas estacas que verdaderamente mataban a los vampiros, las de plata, ¿se acuerdan? Podían meterle de madera o de cualquier otro material y no la mataban. Los vampiros se reían y seguían, ¿no? Pero cuando estaban las de plata, ganaban los buenos. ¿Por qué no empieza a usar usted las de plata, iglesia? De veras, úselas. Use las armas que Dios le ha dado. Estas armas son armas poderosas. La oración, el evangelismo y el buen testimonio van a destruir muchos vampiros. Van a destruir muchas cosas malas en la gente. Y nuestras iglesias nunca van a parar de crecer. Y el ministerio de cada pastor tampoco nunca va a parar de crecer. Porque son pastores que están usando las armas de Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús.